Gracias, Iglesia Conexión, por la oportunidad tan preciosa de poder estar aquí con vosotros en este tiempo, en este momento de servicio a Dios. Hermana Orfa, transmita, Pastor William, nuestra gratitud por ser instrumento de Dios para que pudiéramos llegar hasta aquí. Bueno, ya saben que estoy con mi amada esposa, hermana Débora. Somos brasileños, así que estén preparados para escuchar aí palavreado, linguaje que não é tão certo, pero lo hago com todo o carinho, com todo o amor, com todo o desejo de ser usado de alguma maneira por Deus para bendecir sua vida. Estamos aqui em Charlotte há cerca de 4 anos e, como les dije, é privilégio poder em este tempo conhecerlos e, mais que isto, estando aqui entre vosotros, poder compartilhar a palavra de Deus. E meu desejo, minha oração sincera é de que, de alguma maneira, aunque seja uma só palabrita, que chegue a tu coração, a tu necessidade, e te bendiga, motivando-te, alegrando-te, ajudando-te a seguir melhor a vida. Quando pensas em Deus, em sua glória e em sua majestade, que te viene a la mente? Que visualizas? Como ves Deus? Sentadito todo el tiempo en su trono, escuchando las alabanzas que los seres angelicales, celestiales, le entonan. Quizás pensando en lo que va a hacer, cuál será su próximo paso en la obra de la redención. O quizás imaginas Dios con un caderno escribiendo sus planes y haciendo cuentas. Juan capítulo 5, de los versos 1 al 18, nos dice que en un día de sábado, Jesús curó a un hombre que a 38 años estaba enfermo. Los líderes judíos, sabiendo que Cristo lo había sanado en el día de reposo, y que aún más, que dijo a ese hombre que tomara su cama, buscaban por eso una manera de matarlo. Ante esta situación, Jesús dijo, Juan capítulo 5, verso 17, registra estas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es su trabajo? En la verdad, no sabemos mucho del cielo, no sabemos. Sabemos del cielo y de Dios aquello que Él mismo nos revela por medio de su palabra. No sabemos entonces con seguridad todo lo que Dios hace, pero algo con seguridad sabemos. Así que quiero pensar con los hermanos y hermanas en esta hora sobre este tema. Dios está obrando en tu favor. Dios está obrando en tu favor. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo también creo todo el tiempo en esta palabra. Por eso estoy aquí y por eso quiero compartirla con cada uno de vosotros. Dios está obrando en mi favor. Si quieres, puedes decir silenciosamente: Dios está obrando en mi favor. Internalice estas palabras porque te harán bien todo el tiempo de tu vida. Debajo de cualquier circunstancia, estas palabras te bendecirán.
Y eso no es imaginación nuestra, un pensamiento sin sentido. Es una promesa, es una revelación que nos hace la palabra de Dios. Y saber y creer que Dios está trabajando en mi favor, yo no sé lo que te propicia. ¿Cuál es el resultado de creer en estas palabras? Pero a mí, en particular, me trae tranquilidad, me trae seguridad, me trae confianza, me trae fuerza, me trae motivación para seguir adelante, delante de mis luchas y todas mis dificultades. Saber que Dios está luchando en mi favor, no en contra mí, mas en mi favor. En Isaías capítulo 40, de los versos 28 a 31, leemos así: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Mire, Dios trabajando en favor del cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mírelo trabajando en favor del que está caído sin fuerzas ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, Dios trabajando en favor de los cansados, de las personas que ya no tienen fuerza de tanto luchar, porque llega una hora en la vida que uno con sus límites no tiene fuerza ni para querer seguir adelante, pero Dios está en nuestro favor, trabajando, obrando en nuestro favor. Isaías 41, verso 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Mira a Dios trabajando, sosteniéndonos. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, ayudarnos, obrar en nuestro favor, para esto está Dios. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira a Dios trabajando en nuestro favor, ¿haciendo qué? Supliéndonos de aquello que nos hace falta y nadie puede nos traer. Estas son algunas promesas de las muchas que Dios por medio de su palabra nos hace, mostrando que Dios está obrando, está actuando, trabajando en nuestro favor. Entonces, ante esta verdad, ¿qué actitud yo y cada uno de nosotros debemos tener para que estas obras, estas bendiciones lleguen hasta nosotros, nos alcancen? ¿Cómo debo yo portarme delante de estas promesas de Dios en nuestro favor? Primero, debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. La primera cosa que debemos, como hijos y hijas de Dios, personas salvas por su gracia y poder, si queremos recibir, vivir, experimentar las bendiciones, las obras de Dios a nuestro favor, una de las cosas que tenemos que hacer es confiar en Él con todo nuestro corazón. Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Miren, hermanos y hermanas, el enemigo de nuestra confianza en Dios, en muchos casos somos nosotros mismos. Porque en vez de confiar de todo corazón en Dios,
Confiamos en parte, pero buena parte de nuestra confianza está en nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, confía en Dios de todo corazón, no te fíes en ti mismo. El mundo afuera grita, confía en ti con todas tus fuerzas y vas a alcanzar el éxito, tendrás dinero, tendrás una compañía, todo te irá bien. Hay que confiar. Para eso están los coltes y palestras y más palestras reuniendo centenares, millares de personas, buscando influenciar sus vidas para que ellos pasen a creer. Hay fuerza en ti, tú puedes, creas que tú vas a dar la vuelta por encima, por arriba, tú vas a salir de esta, cree en ti. Entonces el mundo grita, cree en ti, pero la palabra de Dios nos dice, confía en Dios de todo tu corazón, no creas en ti. Un mensaje completamente diferente, ¿verdad? Hay que hacer, porque el mundo está alejado de Dios. Ahora, ¿qué significa para ti confiar en Dios con todo tu corazón? ¿Qué significa esto? Que la Biblia pide a mí y a cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios. Confiar en Dios de todo nuestro corazón significa, entre otras cosas, confiar tan solamente en Él. En nuestro corazón no debe haber espacio para confianza en nadie más, sino en Dios. Cuanto a nuestra redención, cuanto a nuestra salvación, cuanto a aquel que cuida de nosotros, cuanto a aquel que es Dios. Todo espacio de mi corazón debe estar para Dios. En mi corazón, en tu corazón, no puede haber espacio para nadie que venga a concurrir con Dios. Confiar en Dios de todo el corazón significa confiar en Dios todo el tiempo, no solamente en un tiempo. Significa confiar en Dios bajo cualquier y toda circunstancia de la vida, no solamente en algunas. Y esto no es cosa fácil. Creer en Dios de todo el corazón, con tantas cosas queriendo ocupar nuestra mente, queriendo conquistar nuestro corazón, no es fácil. No es fácil creer que Dios está obrando todo el tiempo a nuestro favor, sobre todo cuando estamos en medio de nuestras luchas, cuando tenemos la sensación de que Dios se ha olvidado de nosotros, que ya no hay más esperanza para nosotros, cuando todo a nuestro alrededor está diciendo que Dios no va a hacer más nada por ti. Nuestra carne débil está siempre más dispuesta a dudar de que creer, a actuar por sí misma do que esperar en Dios. Nuestro entendimiento, nuestro tiempo, nuestra voluntad está siempre por arriba de aquello que debería ser nuestro deseo y esperanza en Dios. Ahora les digo que esta dificultad de creer en Dios de todo nuestro corazón no es una dificultad tan solamente mía hoy, ni tampoco tuya. Esto se demuestra en la vida de nuestros antepasados. Ejemplo, Abraham y Sara creyeron de todo el corazón en Dios, en su promesa. Creyeron de todo corazón por un tiempo que Dios les daría un hijo. Pero después de un tiempo creyeron que Dios quizás se hubiera olvidado o estaba tardando mucho en hacer aquello que prometiera. Así que ellos mismos buscaron la solución a su manera y todos saben lo que sucedió. En Génesis 21, la Biblia habla de Agar e Ismael, hijo de Abraham. Después que fueron despedidos por Abraham y Sara, madre e hijo tomaron camino por el desierto. Pero en
cierto momento de su travesía por el desierto, cansados, sedientos, sin agua, pensaron que para ellos estaba todo acabado, que Dios ni nadie iba a hacer cualquier cosa por ellos. En Primera de Reyes, capítulo 19, nos damos cuenta de que Elías, en cierto momento de su ministerio, deseó la muerte. Pensó que estaba solo, que nada más Dios le tenía reservado. Así que, hermanos y hermanas que me escuchan, nos damos cuenta de que confiar en Dios, que es confiar en Dios tan solamente en todo tiempo, no es cosa fácil para nosotros. Y todos estamos sujetos a en un u otro momento de nuestras vidas dudar del cuidado de Dios, a creer que por nuestras debilidades, nuestros errores, Dios no nos va a sacar de esta situación difícil. ¿Por qué Dios se preocuparía conmigo? ¿Quién soy yo? Yo estoy con un pie en la iglesia, voy, no coopero con nada. A veces cuento una mentira en casa y fuera de casa también. Nada, orar a Dios. Dios no me va a bendecir. Dios se dispone a nos bendecir, a obrar, a actuar en nuestro favor, no porque lo merezcamos, no porque ni todo tiempo hacemos aquello que creemos que sería lo mejor. Dios no nos bendice, no obra en nuestro favor porque somos muy buenos. Muy bueno es Dios, no nosotros. Dios nos bendice porque Él nos ama. No porque yo soy el más correcto de la iglesia, no porque yo no hago aquello que aquella persona hace o dejo de hacer aquello. Dios nos bendice porque nos ama, porque en Él creemos a pesar de nuestras debilidades. Pero podemos dejar de recibir una bendición de parte de Dios, no porque fallamos às vezes, mas sim porque no creemos en Él como deberíamos creer. Repito esto para que se quede bien claro. No recibimos muchas bendiciones de parte de Dios, no recibimos muchas obras de Dios a nuestro favor, no porque às vezes tropezamos, às vezes actuamos como no deberíamos actuar. Nuestras debilidades no impiden Dios de bendecirnos. No, las bendiciones no nos alcanzan cuando no creemos en Él como deberíamos creer. Quizás estés viviendo un tiempo de luchas, un tiempo de pruebas, de necesidades, dolores, angustias y miedos. Un predicador dijo que no hay un banco en las iglesias. Estos bancos son grandes, pero la mayoría de los bancos son como estos, caben como 5 personas. Dijo él, no hay un banco en la iglesia en que sentado en uno de ellos no haya una persona con una historia de dolor. Si hay 5 personas sentadas aquí, una sufrió y sufre. Quizás tú seas una de estas personas que ya sufrió bastante, vive bajo sufrimiento, luchas, pruebas, necesidades, angustias, miedos. Todo está muy complicado, difícil. La relación con el esposo no va bien. Los hijos, cada uno por su lado, no quieren saber de Dios, malas compañías. La preocupación con la cuestión del trabajo, el dinero que no alcanza, además problemas de salud, los papeles que ya años y años luchan no salen. Tú oras y oras, tú lloras ante Dios, pero nada pasa. Tus esperanzas en Dios son cada día más pequeñas. Parece que cuanto más pide a Dios, más difícil se vuelve la situación. Quizás
estés pensando que Dios no tiene más nada o no puede hacer más nada por ti, tu familia, tu hijo, hija. Quizás estés como Abraham y Sara buscando salir por tu propia cuenta, hacer tú mismo lo que tenga que hacer, porque orando estamos, llorando estamos, a la iglesia vamos, cooperamos de todas las maneras, pero la contestación de Dios no viene. Entonces tenemos que meter mano también. Quizás estés tú en una situación como esta. Si estás pasando por algo así, si sientes que tu confianza en Dios está de alguna manera abalada, yo creo que este segundo y último punto de esta mensaje puede enseñarte algo importante. El segundo punto es este. El primero fue, si queremos alcanzar las obras de Dios en nuestro favor, yo, Daniel, debo confiar en Dios de todo mi corazón. Y el punto 2 es este: no pongas fin a lo que Dios todavía está trabajando. No dé por terminada la obra de Dios en tu favor, mientras todavía Él está trabajando. Aunque Abraham y Sara dieran por terminada la obra de Dios en su favor, Dios no se había olvidado de su promesa, y a su tiempo y hora cumplió la promesa. Aunque Agar creyera que era su fin, Dios tenía para ellos un futuro de bendiciones. Aunque Elías creyera que nada más había por hacer, Dios todavía no tenía terminado su obra por medio de él, y mucho hizo después. Así somos nosotros, muy prontos a querer poner fecha, a fijar tiempo para Dios actuar. Si Él no actúa a nuestra manera, en nuestro tiempo, pronto creemos que esto significa licencia para que actuemos a nuestra manera y gusto. Vean esto. Cuando Jesús fue sepultado, las autoridades romanas pensaron: empezamos esta semana, tiempo nuevo. Nos quedamos libres de este hombre que tanto problema nos traía. Los líderes religiosos dijeron: por fin acabamos con la vida de este impostor que se decía hijo de Dios. En unos días más sus seguidores ya no lo recordarán. Para Satanás y todo principado y potestad, el plano de Dios había llegado al fin. El plan de rescatar la humanidad del yugo del pecado había llegado a su fin, y con todo lo suyo celebraba la derrota de Dios. Para Pedro y los otros discípulos, el sueño de ver el Mesías, el Cristo triunfar, había terminado, y de la peor manera posible. No se podía hacer otra cosa que no fuera volver a la antigua vida de pescador. Para los discípulos que caminaban rumbo a Emaús, todo había terminado y ya no había esperanza. Para Lázaro, nada va a cambiar. Tus oraciones no cambiarán nada. Parece que las cosas se quedaron de la misma manera o empeoraron. Confía en Dios de todo tu corazón. No te estribes, no crea en tus pensamientos, en tus sentimientos. No estribe tu confianza en lo que piensas tú y en lo que sientes, en lo que ves a tu alrededor. Confía en Dios de todo el corazón, todo el tiempo, la vida entera. Aunque no pase nada, que nos vayamos confiando en Dios, pidiéndole. Si Él hace gloria a su nombre, si Él no hace gloria a su nombre, pero yo no voy a cansarme, no voy a desistir de pedir, de interceder por mi esposo, por mi hijo, por mi hija. No voy a dejar de orar por mi iglesia, no voy a dejar de orar por la salvación de mis familiares, porque yo creo que Dios trabaja en mi favor.
Amado Dios, en esto creemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. La confianza que ponemos y tenemos en ti, no la tenemos y no la ponemos en nadie más, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Y nosotros creemos que tú trabajas en nuestro favor. Si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? En esta hora te pido que estos hermanos y hermanas que puedan estar recibiendo estas palabras como una palabra en buena hora. Llénalos de fuerza, de motivación, de deseo de seguir, de continuar luchando. Que puedan creer que todavía tú trabajas, Señor, en su favor. Que las cosas, por tu gracia y tu poder, pueden cambiar de un momento para el otro. Todo lo que tenemos que hacer todo el tiempo es esperar en ti, no desistir, no dar por terminado, por acabado tu obra. Entonces, amado Dios, bendice esta iglesia, bendice los hermanos y hermanas, cada familia que de ella hace parte. Te lo pido en el nombre santo de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.